Jóvenes alumnos, bienvenidos a la segunda semana en el cual vamos a tratar características de los costos en empresas industriales. Jóvenes alumnos, primeramente vamos a decir la importancia y la necesidad de saber cuál es el concepto de costo. Bien, la palabra costo con frecuencia es motivo de confusiones. Existen costos históricos, costos estándar, costos variables, costos totales y otros. Cada uno de ellos implica un concepto diferente y cada uno de ellos es de importancia para determinar tipo de problemas. Bien, de las definiciones contables, el concepto de costo es el más difícil de definir, precisamente por la amplitud de su alcance. Costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. ¿Sí? Esto no quiere decir que nosotros tenemos que hacer un uso de un recurso, invertirlo, ¿no? Renunciar a otra oportunidad para poder lograr y buscar un objetivo específico. ¿Bien? Costos diferentes para propósitos diferentes. Los contadores lo usan para fines distintos, de tal modo que el tipo, propósito y naturaleza de un costo definen su contexto de utilización. Bien, vamos a ver el tema de los elementos del costo de producción. El costo de producción o fabricación está conformado por todas las erogaciones en que es necesario incurrir para la obtención de determinados productos destinados a la venta, ¿no? Se excluyen los costos de comercialización y administración general, los cuales se imputan directamente en el estado de resultados como gastos del ejercicio. ¿Ve? Los costos de producción pueden clasificarse en materiales directos o materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, estamos refiriéndonos a los tres elementos fundamentales del costo, las mismas que son utilizadas en una serie de empresas industriales que hoy en día se ve que están creciendo con mucho sostenimiento. Bien, vamos a explicar o hablar respecto a lo que es material directo o materia prima. ¿Bien? Tenemos que entender que son los materiales, ¿no? Los materiales que de alguna forma van a entrar a un proceso de transformación, ¿no? Esto quiere decir que las materias primas o el material directo que se vayan a procesar en la fábrica, necesariamente estas tienen que tener la presencia de la mano de obra directa. Cuando hablamos en el tema de material directo o materia prima, estamos hablando de aquel que está relacionado íntima o directamente con el proceso productivo, y esta es la materia prima. De igual modo, encontramos a la mano de obra directa. Esta mano de obra directa es aquella que se puede identificar claramente con el producto o servicio. ¿Por qué? Porque está relacionada directamente. Bien, la labor desarrollada por los trabajadores, dice, es la relación con la transformación de la materia prima para convertirla en un producto terminado. Bien, no olvidemos que el uso de la materia prima más el desarrollo de la mano de obra directa de las personas van a hacer que se constituyan la transformación de la materia prima, ¿no?, en un producto terminado. Bien, al margen de eso tenemos los costos indirectos de fabricación. Bien, se dice que requieren muchos insumos, además de materiales y de la mano de obra, ¿no?, para elaborar un producto. Como ejemplo podemos citarse a la depreciación, ¿no?
de edificios, equipos, mantención, suministro, supervisión, manejo de materiales, energía, bueno, una serie de costos indirectos de fabricación. Bien, ahora vamos a hablar del tema de elementos del costo combinado. ¿Qué cosa quiere decir elementos del costo combinado? Quiere decir que nosotros, al tomar la materia prima, ¿no? Materia prima o material directo, más la mano de obra directa, estaremos combinando y encontrando el costo primo. Vuelvo a repetir. El costo primo está constituido por dos elementos importantes. Es la materia prima o material directo más la mano de obra. Entonces, la suma de ambos nos va a dar el tema de costo primo. Bien. Así como existe el costo primo, también estaremos hablando, ¿no?, de los costos de conversión. Bien. Y los costos de conversión no es otra cosa que decir que está conformada la mano de obra más los costos indirectos de fabricación, o también llamados costos fabriles. Bien, entonces, estamos hablando exclusivamente de dos tipos de elementos del cual se consta y están combinados, ¿no? O sea, la mano de obra más la materia prima nos van a dar costo primo. Ahora, mientras que para hallar el costo de conversión estaremos haciendo la suma de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Entonces, no olvidemos que esto es importante en el desarrollo de la determinación de los costos primos y los costos de conversión. Bien, ahora podemos hablar sobre el objeto del costo. Bien, ¿cuál es el objeto del costo? ¿A quiénes les sirve? ¿Para qué es importante la información interna o el costo también llamado costos de gestión, ¿no?, o administrativas? ¿Por qué se dicen administrativas o de gestión? Porque todas las informaciones internas van a valer para que los gerentes, administradores, tomen las decisiones, ¿no?, respecto a los temas de costos. Bien, también llamamos así al objeto de costo, para el cual se desea una medición separada de costos. Bien, podemos decir también que un objeto de costo puede ser un producto o un servicio, un proyecto, un cliente, una marca, un departamento, una actividad para las cuales se miden y se asignan costos. Bien, se escogen los objetos de costo no solo por sí mismos, sino para ayudar en la toma de decisiones. Estas decisiones tienen que ser interpretadas por aquellas personas que son de la plana mayor o de la parte de la jerarquía de la empresa. Bien, entonces estamos repitiendo que el objeto del costo que tiene una empresa es que estos informes rutinarios o informes que se van a ir generando en los procesos productivos van a tener que ser alcanzados a la gerencia general para que éstas puedan tomar sus propias decisiones y, en todo caso, ¿no?, ver en qué se puede mejorar el tema de costos. Tanto como que podemos decir hacer una revisión, un proceso de reingeniería, ¿no?, y tomar acciones que permitan disminuir los costos y de igual forma mejorar la calidad del producto o del precio que está lanzado en el mercado, ¿no? Bien, tocaremos la parte de acumulación y asignación de costos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es el sistema de costeo típico de la cuenta de costos en dos etapas amplias. Bien, las dos etapas amplias estamos diciendo que es la acumulación de costos, es la recopilación de datos de costo en alguna forma organizada por medio de un sistema de contabilidad. Bien, cuando ya hablamos por el tema de sistemas de contabilidad,
queremos decir que hoy en día, en su mayor parte, las empresas industriales han sistematizado su información de costos a través de los software sistemas que te permiten en un tiempo menor poder tener una información, ¿no?, que sea muy relevante para el tema de decisiones de la alta gerencia o en todo caso con anuencia de la Junta General de Socios y Accionistas. ¿Bien? Asimismo tenemos la asignación de costos. ¿Qué cosa es la asignación de costos? Es un término general en que abarca tanto el seguimiento de los costos acumulados a un objeto del costo, como la adjudicación de costos acumulados a un objeto de costo. Bien, lo que nosotros queremos entender con todas estas partes es que el contador de costos tiene que elaborar una serie de informaciones para que estos sean elevados a la autoridad competente y evaluarlas. Bien, los factores de costo. Los esfuerzos para reducir costos con frecuencia se enfocan en dos áreas claves. Hacer solo actividades que agregan valor, esto es, aquellas actividades que los clientes perciben que añaden utilidad a los productos o servicios que compran. Y administran con efectividad el uso de los factores de costos en las actividades que se agregan valor. Entonces, tenemos un factor de costos, ¿no?, cualquier variable que afecte a los costos, es decir, el cambio en el factor de costo ocasionará un cambio en el costo total, un objeto de costo relacionado. ¿Bien? Entonces, estamos entendiendo que es importante trabajar los costos, los elementos de costos a un término de mucha efectividad, eficiencia y economía, con la finalidad de lograr que los productos se obtengan a menores costos, a menores precios y que sean accesibles al mercado en el cual existe una competitividad enorme donde muchas empresas producen los mismos productos que produce una empresa y tienen ciertas dificultades para mover sus inventarios. Estos inventarios, en muchos de los casos, quedan pues en los almacenes, ¿no?, creando algunos inconvenientes con derecho a la manutención de almacenes. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los patrones de comportamiento de los costos variables y costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Bien, los costos fijos vienen a ser aquellos temas de costo de las cuales estas no van a variar por ningún caso, ¿no?, con respecto a la producción. Ejemplo, si la producción de una empresa en un determinado periodo es de 1000 unidades de productos, ¿no?, esta quiere decir que el sueldo que percibe, en este caso un gerente o un personal, no se va a ver modificado, incrementado o disminuido por el efecto de producción, ¿no?, en estos casos. Bien, entonces, ¿qué más tenemos los costos fijos? Los costos fijos se dicen que son invariables frente al proceso productivo. Bien, entonces, pero cuando hablamos de un tema de costos variables, es un tema en el cual sí va a cambiar, ¿no?, en proporción a los cambios de un factor de costos. Estos sí van a tener que cambiar, ¿no? Entonces, necesariamente nosotros tenemos que entender que cuando se hace un proceso productivo, ¿bien?, tenemos que costear los costos fijos con los productos, ¿no? Los costos fijos siempre van a ser costeados por las personas, en este caso por la alta gerencia, de acuerdo a la planificación, ¿no? Entonces no olvidemos, jóvenes, que nuestros elementos de costos forman el costo de producción. Y el costo de producción más los costos de distribución, que vienen a ser los costos administrativos, los costos de ventas, los gastos financieros, ¿no?,
van a hacer la suma al costo de producción y éstas se han de convertir en un costo total. ¿Ven? Entonces, todos estos tipos de costos se observan en el comportamiento de las empresas industriales, en el fin y en el afán de procesar la materia prima y que necesariamente tienen que tener en cuenta estos conceptos, en el cual nosotros decimos que manejamos los tres elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Estos tienen un comportamiento del nivel administrativo o de gestión que le permite al gerente general tomar una decisión de desarrollo frente a su empresa. Entonces, jóvenes, quedamos con este tema de lo que es, ¿no?, los costos y características en las empresas industriales, para que ustedes tengan una mejor comprensión y poder seguir adelante con la clase. Les agradezco por su atención y hasta pronto.